¿Cómo hicimos la conexión entre el desarrollo embrionario y el cáncer? Estábamos trabajando en una población de células súper interesante, la cresta neural, y aparece así en la parte dorsal del sistema nervioso en desarrollo. Y su misión es marcharse de allí para hacer cosas. Cuando nosotros estábamos viendo eso, dijimos, pero bueno, en términos del comportamiento de las células, es bastante parecido a lo que pasa en el cáncer. Tenemos muchos motivos para ser optimistas. Hemos pasado del 15% de supervivencia de cáncer de mama al 90% de supervivencia. Si nos preguntan cuándo se va a curar el cáncer, un científico nunca va a contestar a esa pregunta. Pero hay muchísimos tipos de tumores cuyo pronóstico ahora es muchísimo mejor del que era antes, y yo creo que eso es un motivo para alegrarnos. Y que la ciencia funciona. Investigación Abierta, un videopodcast de la Universidad de Burgos presentado por Samuel Pérez. Muy buenas. Lo primero que querría decir es muchas gracias por haber entrado en esta conversación. Vamos a tener ahora una entrevista y una conversación con una científica y vamos a aprender un poquito de investigación, de células embrionarias, de cáncer y, lo dicho, hay muchas opciones en Internet, sabemos que hay muchas cosas que llaman nuestra atención, así que antes de nada, muchísimas gracias por estar aquí. Vamos a tener una conversación tranquila y quería aprovechar para introducir lo que es el primer programa de una nueva temporada de este podcast que se llama Investigación Abierta. Es un podcast en el que hicimos unos programas hace bastantes años y ahora hemos recuperado para hacer una nueva tanda de programas con un estilo un poco diferente. En este caso va a ser, por un lado, va a estar grabado en vídeo también y se podrá ver en YouTube, y por otro lado va a ser más conversacional, más, bueno, en fin, lo que pueda surgir de estas conversaciones. Yo, que no me he presentado, soy Samuel Pérez, soy el responsable de comunicación de la Unidad de Cultura Científica de la Universidad de Burgos, desde donde hacemos divulgación. Tenemos el canal Ubu Investiga, estamos en todas las redes sociales como Ubu Investiga, ahí nos podéis encontrar. Y bueno, hoy tengo conmigo a Ángela Nieto. Muy buenas, Ángela. Hola. Muchas gracias por aceptar esta entrevista con nosotros. Gracias por venir a Burgos. Estás en unos días, llevas desde ayer en Burgos, en los que bueno, has hecho ya unas cuantas cosas. Ayer estuviste en una mesa redonda, hoy has visto Atapuerca. Después de esta conversación tienes una charla aquí en el Museo de la Evolución Humana, donde nos han prestado este precioso sitio para hablar. ¿Te lía mucho la ciencia? Bueno, a mí la ciencia me apasiona, me encanta. Y estas actividades que hacéis, desde luego que sí. Bueno, tengo que decir que estoy encantada de estar en Burgos. Lo estoy pasando genial, estoy aprendiendo un montón de vosotros y bueno, pues ahora estoy deseando hablar contigo. Bueno, nosotros queremos aprender de ti también. Eres bioquímica y bióloga molecular. Me decías justo antes de que empezáramos a hablar que tu carrera profesional te está llevando incluso por la biomedicina, ¿verdad? Así es. Y bueno, sé que investigas células en los momentos embrionarios. Bueno, pues cuando nos estamos desarrollando como seres humanos, ¿no? Esos primeros momentos de desarrollo, las células, espero que nos cuentes ahora en profundidad un poco más sobre esto, pero luego lo curioso es que habéis encontrado unas conexiones con enfermedades posteriores, como el cáncer, muy posteriores, y bueno, de todo eso vamos a hablar, pero me gustaría que te hicieras una pequeña presentación sobre, bueno, dónde investigas, cuál ha sido un poco tu carrera en unas breves pinceladas, porque sé que tienes una larga carrera, también has sido muy distinguida por muchos premios también a tu investigación. Cuéntanos un poquito sobre ti. Bueno, pues yo soy de Madrid, soy Ángela Nieto, ya lo has dicho tú, y estudié biológicas en la Universidad Autónoma de Madrid, donde también hice mi tesis doctoral. Y en aquel momento yo era pura bioquímica. Mi tesis doctoral tenía que ver con interacciones proteínas, ácidos nucleicos. Pero cuando acabé pensé que quería avanzar un poco más en el orden de organización y de las moléculas me pasé a las células. Entonces estuve unos años trabajando en biología celular con una estancia postdoctoral en Madrid y posteriormente también estuve en Alemania. Y cuando empecé a pensar qué es lo que yo querría hacer en una carrera ya independiente, una carrera científica independiente, incluso pensando en dirigir un grupo de investigación, pues di un pasito más. Y ahora pasamos de las células a cómo se forman los individuos completos, ¿no? Y ahí es donde empecé a interesarme por la biología del desarrollo. Entonces estuve, como decía, en Alemania, pero después estuve en Inglaterra, en el National Institute for Medical Research, en Londres, y ahí empecé a trabajar en la identificación de genes que son importantes, que funcionen
durante el desarrollo embrionario y cómo las células van a ir posicionándose para formar los distintos órganos de nuestro cuerpo. Y especialmente en un proceso que se llama transición epitelio-mesénquima, que no importa el nombre para nada. Y lo otra vez más lento, pero por favor. Transición epitelio-mesénquima. Lo he dicho así deprisa porque Vale. da igual cómo se llame, el concepto es importante. Y es que hay muchas células que en el embrión nacen muy lejos de donde tienen que realizar su función. Y para eso, pues, bueno, tienen que viajar, lo que llamamos las células viajeras. Entonces, para que una célula, en principio inmóvil, se transforme en una célula con capacidad de movimiento para llegar a su lugar de destino, necesita activar una serie de genes. Ahí es donde entramos y cuando yo estaba ya pues, a punto de volverme a España, identificamos, porque los genes estaban ahí naturalmente, identificamos un gen que se llama snail, que quiere decir caracol en español, y snail es la palabra en inglés, que cuando se activa hace exactamente eso, convierte una célula inmóvil en una célula móvil. Y entonces, ¿qué pasó? Bueno, pues esto fue el inicio de mi carrera, volví a España, al Instituto Cajal, a finales del año 92, un año histórico para España por muchas razones, y yo me vine con mucha ilusión, me podía haber quedado en Inglaterra, tenía también una oferta para irme a Estados Unidos, a Nueva York en concreto, pero decidí volver y no me he arrepentido nunca y entré en el Instituto Cajal ya a dirigir mi laboratorio y empezamos a trabajar en estos procesos. Y en unos años enseguida encontramos que este proceso absolutamente natural para el desarrollo de los embriones tiene una vertiente patológica, porque lo que ocurre es que cuando las células llegan a su destino, durante el desarrollo embrionario, este programa del movimiento se apaga, es decir, estos genes, que son como interruptores, se apagarían. Perdona, por retomar. Me has comentado eso, que en el embrión hay células que se están creando. Yo me he hecho una imagen que no sé si es... O sea, me he imaginado como para intentar visualizar, ¿no? Me he imaginado una célula del pulmón que aparece en el pie, por así decirlo. Entonces, esto es por yo concretarlo, ¿sabes? Claro, es que cuando aparecen todavía no está hecho ni el pulmón ni el pie. Vale. Entonces, es un embrión muy temprano y justamente las células empiezan a diseminarse por el cuerpo y se paran en lugares diferentes para hacer distintos órganos. Hay células que nacen donde tienen que hacer su función, pero muchas no es así. Y entonces, estamos hablando entonces de un embrión muy temprano. Es en los procesos temprano. Que llamamos, o sea, durante las etapas que llamamos morfogenéticas, es decir, de la génesis de la forma, cuando se están formando las cosas. Entonces, no es que tú tengas un pulmón y el pulmón decida que ahora unas cuantas células van a formar el hígado. Es más o menos un proceso simultáneo en el que las células ocupan sus posiciones y entonces empiezan a realizar su función. Y lo que encontramos es que obviamente cuando llegan a su destino se paran y ya está. Entonces, digamos, el gen ha hecho su función. Claro, y entonces se apaga, es como un interruptor, se apaga. Y lo que nosotros encontramos es que se vuelven a encender estos genes embrionarios ya en situaciones patológicas. Por ejemplo, ocurre, y esto es una cosa que pues encontramos hace ya bastante tiempo, pero que nos ha ayudado a entender mucho mejor algunas patologías, concretamente el cáncer, porque lo que ocurre es que estos genes embrionarios, los genes del movimiento, que podríamos decir de una manera informal, se vuelven a activar, el interruptor se enciende otra vez en el cáncer para la diseminación de las células cancerosas y la formación de esos tumores secundarios, que se llaman metástasis, y que son responsables de más del 90% de las muertes por cáncer. Esa activación de esas células, esas células ya se han convertido en células cancerígenas y parte, digamos, de esa degradación o de ese cambio es lo que les produce que de repente se activa esto y encima, claro, es terrible. O sea, me imagino que es por una cuestión de ese cambio, ¿no? Pero que encima les viene bien como para seguir reproduciéndose en sitios inesperados, ¿no? Así es, exactamente. Ese es el concepto, ¿no? Es decir, primero se produce una transformación de células que llamamos células normales en células transformadas. Eso significa que ya son células tumorales. El proceso tumoral requiere muchos pasos, pero esencialmente se trata de una desregulación completa. Es decir, nuestro cuerpo, nuestros órganos, todo funciona muy bien. Y funciona bien con muchos mecanismos de control. El cáncer es un poco la pérdida de control de muchos de esos procesos, incluida la división celular. Es decir, las células se dividen de una forma sin control,
Se pierden los mecanismos de control y entonces por eso es que los tumores crecen. Constantemente, Exactamente. Claro, y crece. Bueno, pues aparte de dividirse, tienen algunas de esas células, no todas las células tumorales, pero algunas de ellas, la capacidad esta de adquirir, bueno, pues puede ser movimiento, y entonces se desprenden del tumor primario, se diseminan, entran en el torrente sanguíneo y, claro, se distribuyen por todo el cuerpo y aparecen en otros órganos donde van a formar otros tumores. Entonces, ¿habéis conseguido, digamos, identificar claves, ¿no?, de ese crecimiento embrionario, de esos viajes que hacen estas células para poder aplicarlos a tratamientos en este otro tipo de enfermedades en los que se trasladan? Claro, hemos entendido mucho mejor cómo es la biología de la célula tumoral y en ese sentido, pues obviamente puede inspirar terapias mejoradas. Y entonces esto es un ejemplo muy paradigmático, ¿no? Cómo entendiendo los procesos fundamentales, en este caso del desarrollo embrionario, cuando funcionan bien, vamos a poder comprender mejor cuándo están funcionando en condiciones patológicas. Porque en realidad lo que ocurre es que esos genes hacen un poco lo mismo en esa célula tumoral que lo que hacían en el embrión. Lo único que en el embrión es totalmente beneficioso porque por ahí es como se forman los distintos órganos y en el caso del cáncer pues es bueno, realmente muy desfavorable y terrible porque, como decía, bueno, es la progresión de la enfermedad hacia una enfermedad metastásica que, bueno, pues es, claro, muy deleterio, ¿no? ¿Cuánto llegan a viajar estas células en el caso del cáncer? Porque en el caso del embrión, como me has comentado, son estadios muy tempranos, entiendo, bueno, no sé cuánto llegan a... Pero como que, claro, me imagino más pequeño y digo, no viaja tanto, entre comillas. Pero en un cáncer, por ejemplo, ¿qué viajes llega a hacer ese...? Bueno, es que, claro, en el desarrollo embrionario las distancias en valor absoluto nos parecen muy pequeñas, pero para una célula es un camino muy largo. En el caso de las células tumorales y del adulto, como decía, lo que hacen es entrar en torrente sanguíneo. Entonces es la circulación la que las disemina. En realidad ya están, claro, guiadas por el flujo. Hay unas grandes autopistas por el cuerpo para llevarlo a todo. Y es el flujo sanguíneo que bueno, pues irriga todos los órganos y por eso las células tumorales llegan a otros órganos. Lo que también es verdad es que dependiendo del tipo de cáncer van a anidar en unos órganos mejor que en otros, ¿no? Y esto se conoce bien, ¿no? Los lugares donde se producen las metástasis más frecuentes de cada tipo de cáncer. Claro, estos viajes entiendo que complican muchísimo el detectar, porque claro, una clave de los cánceres, bueno, si te lo podemos quitar, ¿no? Si está en un sitio y lo podemos quitar, pues oye, igual hemos arreglado el problema, pero de repente esto complica muchísimo, ¿no? El hecho de que se puedan aparecer en otras partes del cuerpo. Claro, por eso es que las metástasis son la cosa de prácticamente, bueno, ya decía, más del 90% de las muertes por cáncer, porque efectivamente si el tumor está restringido en un lugar, pues además esto se hace y se operan y bueno, pues es fantástico. Lo que pasa es que aunque la metástasis es un evento, es un proceso muy poco probable comparado con el número de células que se desprenden de cada tumor, sin embargo, como es una cuestión de probabilidades, pues esto pasa, ¿no? Entonces lo que ocurre es que esta diseminación desde el tumor primario ocurre bastante pronto en la progresión tumoral, de tal manera que, bueno, pues en el momento del diagnóstico, que normalmente es por el tumor primario, ya hay células diseminadas. Entonces, la metástasis básicamente define un segundo o unos subsecuentes, digamos, tumores. Sí. Y tenemos mecanismos o sea, como vamos a decir, de formas de saber. Me has comentado que igual hay ciertos órganos o zonas donde puede ser más probable, ¿no? que ciertas células lleguen a esos, ¿no? y se acumulen en esos sitios. ¿Tenemos algún tipo de mecanismo, ¿no? o qué herramientas tenemos para intentar detectar a dónde han ido esas células, dónde pueden aparecer esas metástasis? Sí, como te decía, dependiendo del tipo del tumor, se sabe ya, pues un poco también por toda la experiencia de muchos años, cuáles son los lugares en los que van a producir las metástasis, estos tumores secundarios. Entonces, claro, pues sabemos que bueno, pues un cáncer de colon pues, puede ser al hígado y sabemos que un cáncer de mama puede ser el pulmón. El pulmón es un órgano que es muy sensible en el sentido de que puede acomodar a muchas células tumorales de distintos órganos que pueden anidar ahí, ¿no? Entonces, eso sí que se sabe. Lo que, claro,
inicialmente y durante muchos años lo que hemos pensado siempre es vamos a intentar entender qué es lo que le pasa al tumor primario para que empiece a diseminar células. Esto es lo que te decía, que ahora conocemos los programas genéticos que hacen que las células se diseminen. Entonces, claro, uno pensaría, bueno, pues fantástico, vamos a intentar bloquear estos procesos de tal forma que no se produzca esta diseminación, que es la que finalmente da lugar a las metástasis. Pero como te decía también, lo que ahora sabemos es que este proceso ocurre bastante pronto. Entonces ahora, además de seguir estudiando el tumor primario, lo que estamos estudiando más, a nivel de investigación me refiero, es justamente lo que llamamos el nicho metastásico. El nicho metastásico es esos lugares donde las células que se han diseminado por el torrente sanguíneo van a llegar y van a colonizar, van a anidar y van a hacer esos tumores. Entonces estamos mirando cuáles son las condiciones favorables y desfavorables para que las células aniden, porque aunque es un proceso, como digo, improbable, porque hay muchas células que se desprenden y solamente unas pocas pueden hacer metástasis, terminan haciéndolas. Entonces, lo que tenemos que encontrar es cómo bloquear ese proceso de anidación. Entonces, estamos moviendo el foco de interés sin dejar el tumor primario también a ese nicho metastásico para prevenir que las células aniden. Sí, entiendo que esto quizá puede tener sentido también con el hecho de que los cánceres en un primer momento no se detectan, o sea, es decir, precisamente se van desarrollando y se detectan cuando se detectan, ¿no? Quiero decir que ya han empezado, como decías tú, a diseminarse esas células, con lo cual, claro, lo ideal, si pudieras, por ejemplo, parar ese gen, ¿no? Lo ideal sería cuanto antes, pero es que desde que nace el tumor está... Claro, es que esto es lo que no sabíamos antes, ahora sabemos que es así, pero por eso es tan importante el diagnóstico precoz, ¿no? Esto se insiste siempre, los oncólogos insisten siempre, ¿no? En general, todos los médicos aconsejan a sus pacientes, pues hombre, cuando uno tiene cualquier sospecha o cualquier síntoma de cualquier tipo, lo obvio es ir al médico, y además hay programas de seguimiento cada vez mejores para distintos tipos de tumores y hay que prestarles atención, ¿no? Hay que hacer caso a eso porque esa es la mejor herramienta, el diagnóstico precoz. Entonces, este descubrimiento que habéis hecho del snail, ¿no? Este era un gen, el snail, para empezar. Sí. ¿Cómo llegáis a conectarlo con el cáncer? Porque claro, en principio estabais investigando el crecimiento de los embriones, ¿no? Era, digamos, el tema y es el tema del que parte todo. Y por otro lado, aparte del cáncer, hay, digamos, más casos, enfermedades en las que pueda aplicarse o pueda tener sentido saber cómo funciona el snail para intentar tratarlas. Sí, las hay, pero fíjate que me interesa mucho contestarte a tu primera pregunta. ¿Cómo hicimos la conexión entre el desarrollo embrionario y el cáncer? Bueno, estábamos trabajando en una población de células súper interesante, que son migratorias por excelencia, son las células viajeras por excelencia del embrión. Se llama la cresta neural y aparece así en la parte dorsal del sistema nervioso en desarrollo. Y su misión es marcharse de allí para hacer cosas. Y entre las cosas que hacen es, por ejemplo, todas las células pigmentadas de nuestro cuerpo, excepto unas poquitas que hay en el ojo, y además hacer la forma de nuestra cara, porque los huesos de nuestra cara son derivados de la cresta neural. Entonces estamos aquí en un lugar, estamos en el museo, ¿no? de la evolución esto está lleno humana, de mandíbulas. Y esto está lleno de mandíbulas y de maxilas. Bueno, y fíjate que la forma de nuestra mandíbula, de nuestra maxila, la forma de nuestra cara es lo que nos hace diferenciarnos e identificarnos, ¿no? unos con otros. Y eso tiene que ver con la cantidad de células de la cresta neural que migran hacia la cara y que se sitúan en la maxila o en la mandíbula. Estábamos hablando de cómo la evolución humana ha cambiado precisamente muchísimo la forma de nuestra cara. Pues eso es la cresta neural, ¿vale? Pero claro, cuando nosotros estábamos viendo eso, dijimos, pero bueno, si la salida de las células de la cresta neural desde el sistema nervioso central en desarrollo, en términos del comportamiento de las células, es bastante parecido a lo que pasa en el cáncer. El cáncer aparece primero, un solo tumor, que es el que llamamos tumor primario, y de ahí se van a desprender células para llegar a otros lugares en el cuerpo y hacer cosas. En el caso del embrión es absolutamente fundamental y beneficioso porque si las células no se desprenden no van a poder llegar a hacer los órganos de los que podemos hablar, de la cara y de otros, que es a lo que voy ahora, ¿no? Pero en el cáncer lamentablemente hacen lo mismo, pero en lugar de ser bueno, pues es malo porque hacen las metástasis. Con respecto a otras enfermedades, sí, estamos también estudiando en procesos de fibrosis. La fibrosis es un proceso degenerativo de muchos órganos internos, puede ser el corazón, el pulmón, el hígado, y en general es una enfermedad degenerativa que acaba, bueno, pues,
con la función del órgano, es lo que llamamos a veces pues, fallo hepático, fallo renal, y esto es muy malo, ¿no? Pero, ¿qué es lo que pasa? Bueno, pues que esos interruptores que están tan bien controlados para que las células funcionen muy bien, que el hígado funcione como hígado, que el riñón funcione como riñón, bueno, pues en distintas enfermedades o incluso solo con el envejecimiento es parte de esto, ¿no? Es que las cosas ya no funcionan tan bien. Todos los interruptores no están en su sitio y hay cosas que se encienden y se apagan que no deberían. Y entre unas de las cosas que pasan es la activación otra vez de estos genes embrionarios. Pero déjame contarte un caso que a mí me parece increíble, fantástico y que hemos encontrado no hace muchos años. Y es, bueno, todos sabemos que tenemos una simetría bilateral, ¿no? O sea, que nos miramos al espejo y somos la izquierda y la derecha no iguales del todo, pero muy parecidos. Mayormente, exactamente. Y en la cara se notan las simetrías también, pero somos como con una línea media y, bueno, izquierda y derecha, ¿no? Pero dentro no somos tan simétricos. Tenemos un solo hígado y el corazón, claro, el hígado está a la derecha y el corazón está desplazado hacia la izquierda, el polo posterior del corazón desplazado hacia la izquierda. Esto también pasa por movimientos celulares. Y esto te lo puedo explicar en 30 segundos. Tenemos el corazón... Tenemos tiempo, si hace falta. Tenemos más, tiempo, sí. pero es que se puede explicar bastante corto. Y además es muy visual, yo creo. Todos los órganos de estos que hay uno solo aparecen en el centro. El hígado no aparece a la derecha, ni el corazón a la izquierda, aparecen en el centro. Y luego se desplazan para ocupar su posición final, que es importante para aprovechar el espacio, que es, bueno, claro, y es importante para conectar con los otros sistemas, para conectar con el sistema sanguíneo, para conectar con el sistema nervioso, todo tiene que estar en su sitio, ¿no? Entonces, lo interesante en el caso del corazón, el corazón al principio es un tubo en el centro, y para que se desarrolle, que aparezcan todas sus, la forma que tiene, todas sus, en fin, las aurículas, los ventrículos, para que se desarrolle hasta como le conocemos del individuo adulto, hay células... Hasta que se desarrolle a su forma de corazón. A su forma de corazón perfecto, y con todas sus estructuras. Sabe que es así, ¿no? Bueno, es un poco menos bonito que esto, claro, pero sí, es así, exactamente, pero es así y tiene muchas estructuras dentro. Bueno, pues para que todo eso pase, tienen que venir células de fuera, ¿no? Vienen células del lado izquierdo y del lado derecho para llegan hacia la línea media y entran en el tubo por arriba y por abajo. Bueno, pues las que entran por abajo vienen muchas más por la derecha que por la izquierda. Y como vienen muchas más, tienen más fuerza y empujan, y es lo que hace empujar al corazón hacia su posición final. Y a mí me parece fantástico, porque lo que tiene la naturaleza es que es complicado en términos de mecanismos, pero en términos conceptuales es súper simple y por lo tanto es bellísimo, ¿no? Sí. O sea que... Y hay también enfermedades, sí te puedo decir, claro, porque puede que no se desplace. Entonces, cuando no se desplaza porque esas células tienen movimientos defectuosos, porque estos genes del movimiento no están funcionando bien, entonces el corazón se queda en el centro. Y esto es lo que se conoce como mesocardia, es decir, el corazón se queda en el centro. Y eso es una condición que si es totalmente en el centro, si no se ha movido en absoluto, es prácticamente incompatible con la vida. Pero puede haber grados, ¿no? Y entonces hay personas que tienen un cierto grado de mesocardia, que tiene, por supuesto, sus consecuencias, ¿no? Es una patología. Sí. O sea que, dado eso, debido a que no se han activado esos genes, quizá en suficientes células, de la forma correcta... Absolutamente. No hay suficiente fuerza de la que suele haber en las células que están empujando desde uno de los lados para llegar a poner el corazón en su sitio. En su sitio, qué exacto, curioso, qué curioso. Exacto. Muy curioso. Sí. Y claro, en esa es que, bueno... es una malformación congénita, ¿de acuerdo? Claro, sí, y fíjate que las malformaciones congénitas que se encuentran en el nacimiento, el 50% son malformaciones cardíacas. Lo que pasa es que hay algunas que, son compatibles con la vida, digamos, y otras que son, más graves y menos graves, como todas las enfermedades, ¿no? El desarrollo, de cualquier ser, pero del ser humano, ¿no? Pensando en nuestra especie, es fascinante, ¿no? Tanto el desarrollo como luego el funcionamiento, ¿no? De todos estos mecanismos, estas células, que cuando te lo explican, a mí se me viene la serie esta de Érase una vez el ser humano, ¿no? Con estas mini personitas haciendo cosas, ¿no? E incluso cuando se habla de ello, creo que se utiliza un poco un lenguaje a veces de
bueno, pues personalizándolo, ¿no? O sea... Sí, bueno, ese es un problema nuestro, que queremos humanizarlo todo, ¿no? Sí, que lo entendemos también así. Quiero decir, es una forma de entenderlo, claro que sí. Pero que es muy curioso porque efectivamente están realizando una serie de acciones que por eso también le damos esa agencia, ¿no? El hecho de que puedan... Parece que a veces, eso, que saben dónde tienen que ir, que como que... En fin, ¿no? Hay muchas instrucciones. Exactamente, está la información del ADN que consigue transmitir. Entonces, Y comunicación celular, porque claro, el ADN lo que hace es lo que decíamos los interruptores. Todas las células de nuestro cuerpo tienen el mismo ADN, el mismo material genético. La diferencia entre unas y otras es el número de genes que están encendidos o apagados y cuáles son, ¿no? Es por eso que es una combinación de interruptores encendidos y apagados. Y claro, eso está súper controlado. Y cuando se descontrola, pues es cuando cuando ocurren las patologías. Sí, pero eso, pero que es fascinante, pues esa combinación, eso de miles y miles de interruptores en cada célula, su combinación que hace que cada célula termine funcionando para lo que tiene que funcionar, para hacer un ser tan complejo. Bueno, o sea que... Cuando lo ves en ese sentido es como, bueno, si lo raro es... O sea, parece que... Sí, tienes toda la razón. Esto es increíble, Lo que sorprende es que estemos funcionando. Pues sí, pero fíjate que además hay una cosa que es, es la robustez de los procesos biológicos, ¿no? Que hay mecanismos de compensación, ¿no? Hay mutaciones que son perfectamente compensadas por otros genes que se ponen a funcionar cuando uno no funciona. Y esto es súper interesante y esto ocurre también en el desarrollo embrionario. Pero es que ha sido en el clavo precisamente de lo que ahora estamos trabajando más, que es algo que a mí me fascina y desde luego cuando digo estamos porque obviamente este trabajo se hace en un grupo de investigación y no soy yo la que hace el trabajo. De hecho, mira, yo estoy aquí contigo hoy divinamente y bueno, pues las personas que trabajan conmigo en el laboratorio seguro que están trabajando, ¿sabes? Pero quiero decir que es un trabajo común, pero es realmente fascinante, ¿no? Poder encontrar estas cosas. Y justo lo que estamos ahora muy interesados es en encontrar procesos que pueden a lo mejor compensarse durante el desarrollo embrionario, porque los embriones son muy plásticos, pero sin embargo no compensan del todo. Es decir, que no... Imagínate que estábamos hablando esto de la mesocardia, ¿no? O sea, a lo mejor el corazón no está perfectamente en su sitio, pero casi lo parece porque se ha intentado que se consiga a pesar de que algo no está funcionando bien. Bueno, sí, aunque no haya terminado en su sitio del todo, pero consigue el resto de células conectarse de tal manera pues por lo que te digo, por un sistema un poquito de redundancia, digamos, ¿no? Vale. Entendido cómo se entiende en ingeniería, ¿sabes? Hay un sistema... Igual hay varias cosas que pueden ayudar a una misma cosa y aunque falle una, igual están ayudando a las demás. Exacto. Pero sin embargo, lo que ahora estamos empezando a ver, y es lo que queremos estudiar con detalle, es que esos corazones en este caso, pero podemos hablar de cualquier otro proceso, no son absolutamente normales. Y entonces eso puede generar cierta susceptibilidad a desarrollar algunas enfermedades en el adulto. Muy curioso. Madre mía. Entonces, claro, por un lado está eso, el hecho de que descubriendo cómo nos formamos podemos ayudar, porque claro, en estas células además, si lo ves desde un punto de vista... En el caso en el que digamos, no hay ningún tipo de patología y todo ese desarrollo funciona correctamente, son las células más sanas del cuerpo. Y sin embargo nos encontramos que en el momento claro, que en cierto modo es porque han dejado de funcionar como tenían que funcionar, ¿no? Y se han activado esos interruptores que comentabas tú, que no deberían estar activados en ese momento. Estás hablando de tu equipo y de cómo estáis investigando y cómo obviamente la ciencia es un trabajo de equipo. La época, ¿no?, de esos genios solitarios creo que ya está un poco más... ha quedado un poco atrás. Y te quería preguntar, ¿cómo estudiáis? Es decir, ¿cómo concretamente trabajáis con estas células? Y por cierto, claro, estabas hablando de células que vienen de un sitio, van a otro, tienen una función. ¿Cómo las vemos? ¿Son células madre estas? ¿O no? Bueno, no son... Bueno, es que mira, ahora se utiliza el término células madre para muchas cosas. Vale. Para los biólogos del desarrollo, las células madre son unas células muy primitivas que son pluripotentes, o sea, casi totipotentes, ¿no? Pero claro, también puedes hablar de las células madre de un órgano en particular y en ese caso todavía se mantiene una población en casi todos los órganos, ¿no?
Entonces eso es lo que permite una cierta capacidad de reparación de tejidos. Y sabemos que hay unos que tienen todo el tiempo una capacidad de reparación y que se están dividiendo y otros que no. Y vamos, el ejemplo prototípico es que las neuronas no, a pesar de lo cual pues hay estudios no tan recientes de que algo puede haber y que hay realmente, ¿no? Pero claro, no es lo mismo que digamos el epitelio del intestino que se está renovando todo el tiempo, ¿no? Vale, entonces esas son las células madre, pero no es estas células que viajan. Estas células que viajan son progenitores. Por ejemplo, estas de la cresta neural pueden tener muchos destinos y pueden formar distintos tipos de células. Dijimos las células pigmentadas, dijimos las células de la cara. Sobre todo lo que forman, que eso no lo mencioné, pero sobre todo dan lugar a prácticamente todo el sistema nervioso periférico. También procede de la cresta neural. Entonces, ¿qué son estas células? Son progenitores de distintas cosas. Pero curiosamente, cuando se desprenden del tubo neural ya llevan un montón de información, porque de hecho hay unas que salen antes que otras. Las que van a hacer el sistema nervioso periférico migran antes que las que van a hacer las células pigmentadas. O sea que hay un orden temporal de migración, hay unas rutas de migración importantes, que también eso era interesante de mencionar, porque las células no salen y van por cualquier lugar, no. Llevan unos receptores en la superficie que van detectando como radares lo que se van encontrando en el camino. Y curiosamente lo que se encuentran en el camino no son en muchas ocasiones señales positivas, sino al revés, señales negativas, donde les dicen por aquí no puedes pasar, por aquí no puedes pasar. Claro, si tú vienes en esta dirección y tienes aquí algo que te dice que no puedes pasar y no puedes pasar, consigues un pasillo, ¿no? Claro. Y así es como va. Y entiendo que terminas parándote donde tienes una señal que te dice por aquí te puedes quedar. Exactamente, cuando se encuentra el famoso nicho, que en el caso del cáncer sería el nicho metastásico y en el caso de los embriones es el nicho donde tienen que hacer su función. O sea, en el caso de las células estas que hablábamos del corazón, pues llegan al polo posterior del corazón. Y claro, si llegasen igual el mismo número de células desde la izquierda y la derecha, no se movería del centro. ¿Este tipo de genes sabéis si se da en todo tipo de animales o solo en mamíferos? Claro. Estos genes son muy antiguos, antiguos. Los encontramos en los metazoos, en el ancestro de los metazoos. Es que están de los animales, Perdona, claro, he dicho metazoos, animales. Las plantas no los tienen y los organismos unicelulares tampoco. Entonces están en el ancestro de los metazoos, en el ancestro de los animales. Estamos hablando en cualquier caso de organismos ya claro pluricelulares y en el linaje de los animales. Eso quiere decir que no solamente en otros mamíferos, no solamente en todos los vertebrados, sino por supuesto también en los insectos, claro. En las estrellas de mar, en los erizos, en las esponjas. ¿Y eso os ayuda, por ejemplo, a la hora de investigarlo? Es decir, porque, claro, estamos hablando de embriones, lo primero que se me viene a la cabeza, porque somos muy homocéntricos, si lo queremos llamar así, ¿no? Son seres humanos, pero ¿cómo investigáis? ¿Investigáis con células humanas, con células de otros animales, una mezcla o cómo funciona eso? Investigamos con modelos animales e investigamos con células humanas y analizamos muestras de pacientes para confirmar. Y bueno, pues obviamente tenemos los mecanismos que nosotros encontramos en modelos animales, que ahora te cuento, pues claro, queremos saber que son representativos de lo que podemos encontrar en humanos, en muestras humanas y desde luego en muestras patológicas, en este caso de cáncer o de fibrosis. Hemos dedicado mucho esfuerzo a la fibrosis renal. Con respecto a los modelos animales, claro, si estamos hablando de células que se desprenden de un lugar y tienen que llegar a otro, nosotros tenemos que utilizar embriones enteros. Estamos hablando de embriones muy pequeñitos, ¿no? Pero utilizamos distintos modelos también, porque es un principio general. Es decir, si nosotros vemos un mecanismo, un proceso de movimientos celulares guiados por la activación de unos genes en concreto que ocurren en los peces, en las aves y en los mamíferos como los ratones, pues obviamente es que tienen que ocurrir en humanos porque es una cosa conservada, es un mecanismo conservado y eso lo sabemos, ¿no? Entonces en el laboratorio utilizamos embriones de ratón, embriones de pollo y embriones de pez cebra. Los embriones de pez cebra nos son tremendamente útiles porque son transparentes. Entonces podemos ver muy bien las células en movimiento. Y además tenemos ahora trucos para hacer las células fluorescentes. Entonces además podemos dirigir la expresión a los lugares que nos interesan, la expresión de la proteína fluorescente,
a las células que nos interesan, de tal forma que las únicas células fluorescentes van a ser las que nosotros queremos analizar, que son las que, en este caso, si fuera la cresta neural, van a desprenderse del sistema nervioso y las vamos a ver fluorescentes, verdes, por ejemplo, migrando hacia distintos lugares. Si nosotros ahora lo que hacemos es alterar la función de uno de los genes en concreto, el gen de interés, y así es como hicimos un poco los primeros experimentos, aunque con una tecnología un poquito más rudimentaria, porque hace ya más años, en ese momento lo que vimos es que las células no se desprendían de su lugar de origen. Entonces podemos ver también defectos en las rutas de migración y por lo tanto podemos adjudicar funciones al gen que en ese momento estamos previniendo su función con estrategias de ingeniería genética que tenemos. O sea, que conseguisteis apagar y de esa manera comprobar que ese era un gen clave para ese movimiento. Exacto, entonces nosotros lo que hacemos es analizar lo que llamamos el fenotipo, es decir, lo que se ve, ¿no?, diferente entre un individuo normal, un embrión normal y un embrión mutante para el gen que en ese momento estamos estudiando. Y claro, bueno, al estudiar animales o peces, por ejemplo, pues supongo que es más sencillo, pero ¿qué líneas éticas hay y, digamos, hay pasos al estudio en humanos en este sentido o cómo se trata de ese tema? Bueno, claro que hay líneas rojas siempre, o sea, la bioética, la ética está tremendamente regulada y desde luego en Europa más que en ningún otro lugar del mundo. No quiere decir que en otros sitios no lo esté, pero Europa tiene, bueno, una normativa estricta desde muchos puntos de vista y uno que me gustaría destacar, por supuesto, también es el bienestar animal. Es decir, bueno, pues obviamente hay algunos proyectos, tipos de preguntas científicas que no se pueden contestar solamente con células en cultivo. Este es uno de los casos, por eso lo mencionaba antes, ¿no? Si nosotros queremos seguir rutas de migración en un embrión, naturalmente necesitamos la estructura tridimensional de un embrión, ¿no? Entonces, claro, necesitamos utilizar esos modelos animales. Por eso, y en ese sentido hay una regulación estricta, muy importante, del tipo de experimentos que se hacen, cómo se hacen, qué número de embriones se tienen que utilizar, porque, claro, si se utilizan muy pocos, las conclusiones no son robustas, pero hay que utilizar el número mínimo que sea suficiente. Y con respecto al tratamiento de los animales, pues tiene que tener una serie de normativas que los científicos somos los primeros que queremos que las haya, porque queremos trabajar en las mejores condiciones en todos los sentidos, incluido el bienestar de los animales. Y a nivel experimentos de los que habéis realizado o descubrimientos, ¿cuáles son los...? Bueno, creo que obviamente estos mecanismos, ¿no?, de viaje que me estás diciendo y esta identificación de los genes y esta forma de tal, quizás sea lo más relevante, que precisamente por ello estamos destacándolo, pero no sé si tenéis otros grandes hallazgos, es decir, ¿de qué te sientes más orgullosa de haber descubierto en toda esta carrera? Bueno, como sabes, ya son muchos años, ¿no?, que llevamos trabajando en esto y llevamos trabajando en esto precisamente por ese descubrimiento original, ¿no?, que fue esa conexión entre los programas genéticos del desarrollo embrionario y la progresión tumoral. Entonces, yo creo que sí, que eso fue un concepto importante y además eso es lo que nos ha permitido, no solo a nosotros, sino también a muchos laboratorios del mundo, seguir investigando en este tipo de procesos y, como te decía antes, entender mejor la biología de la célula tumoral y también entender mejor, por ejemplo, la etiología, es decir, el origen a nivel celular de la fibrosis, de la degeneración de órganos. Esto del corazón también me ha gustado mucho, ¿sabes? Pero quiero decirte que todo viene del mismo concepto general, que es la reactivación de programas embrionarios en patologías del adulto y la explicación de algunas de las malformaciones congénitas más frecuentes, porque hablábamos, para volver otra vez a la cresta neural y la forma de nuestra cara, hay muchas malformaciones congénitas que son bastante frecuentes, que se deben precisamente a defectos suaves de estas migraciones, pero que son muy perceptibles y que dan lugar a malformaciones congénitas. Por ejemplo, el labio leporino, ¿no? El labio leporino no es ni más ni menos que las corrientes de células que durante el desarrollo vienen desde el sistema nervioso central hacia la línea media para formar, como decíamos, ¿no?, pues toda la zona de la mandíbula y de la maxila. Si no llegan a fusionarse, se produce, bueno, se queda una hendidura o el paladar hendido, es lo mismo, ¿no? Son las células de la cresta neural con defectos no muy graves de migración, pero suficientemente graves para
para que dé lugar a una malformación congénita de este tipo. ¿Este tipo de descubrimientos tienen algún tipo de aplicación directa a día de hoy, vamos a decir, a nivel ya paciente en los hospitales? No, desde luego no todavía. Es una cosa que yo creo es importante también mencionar. Hay un tiempo generalmente muy largo entre los descubrimientos científicos en modelos animales y verlo plasmado, pues, por ejemplo, en clínica en determinadas patologías. Esto no ha ocurrido todavía, pero sin embargo sí que ha influido mucho en cómo sabemos ahora que funciona la célula tumoral y en qué cosas se deben de hacer y no se deben de hacer. Por ejemplo, y además lo has mencionado antes, yo creo que con mucho acierto también, cuando encontramos estos genes que hacían que se desprendieran las células del tumor primario, pensamos que pues lo que había que hacer era anular su expresión, impedir que se activasen, porque de esa manera pues no se diseminarían las células y no habría metástasis. Esto es una especie de... Sí, lo obvio es claro, de sueño además, ¿no? Pero claro, lo que no sabíamos en ese momento es que muchas células habían salido ya. Entonces, la estrategia no debe ser parar el movimiento, porque si paramos el movimiento o el desprendimiento, impediríamos que salieran más células del tumor primario, pero para aquellas que ya hubieran salido, las pararíamos y aumentaríamos la probabilidad de que formasen metástasis. En otros sitios. ¿De acuerdo? Entonces sí que está influyendo bastante en hacia dónde, cómo debemos de pensar en las futuras terapias. Y por eso lo que te decía antes, exacto, es que nos fijamos ahora en el nicho metastásico. A lo mejor llegamos tarde para impedir que salgan células, pero no deberíamos de llegar tarde en muchas ocasiones para impedir que aniden en otro sitio. Sí, claro, que ayuda a la perspectiva de cómo atacar al problema, ¿no? Al entender bien los mecanismos que están en el proceso. Y bueno, que obviamente también esta investigación nos habla de esa conexión entre la ciencia básica, ¿no? Que muchas veces hay cosas que no se entiende bien o no se... pero ¿por qué? Claro. ¿Qué sentido tiene estudiar esa cosa? ¿O qué da más que...? Y luego llega a tener una conexión con cosas imprevistas y bueno, que llevan a ese tipo de resultados que te ayudan a saber cómo abordar problemas que a veces son súper importantes, aunque en un primer momento no habías imaginado. Sí, hay tantísimos ejemplos en la historia de la ciencia, ¿no? Pues el láser, por ejemplo, ¿no? Todas las aplicaciones que tiene ahora y no se desarrolló para ninguna aplicación, ni pensando en ninguna aplicación. Claro, cuando nosotros estudiamos el desarrollo embrionario, fíjate que sí que podríamos estar seguros de que con suerte podríamos contribuir a entender mejor las malformaciones congénitas, pero no pensamos nunca que íbamos a poder entender mejor la biología de la célula tumoral, ¿no? Aprovechando que creo que sabes bastante del tema cáncer y su relación con la investigación, ¿cómo ves esa progresión de la investigación? Porque todo el mundo desea investigaciones muy rápidas, resultados rápidos, tratamientos lo más eficaces posibles, obviamente. ¿En qué punto estamos? ¿Estamos realmente mejorando en nuestra forma de enfrentarnos al cáncer? ¿O estamos un poco estancados? ¿O tarda mucho la investigación en llegar? Bueno, eso has mencionado que puede llegar a tardar mucho, eso ya lo has mencionado. ¿Pero cómo ves todo esto? Sí, en general se tarda mucho porque además hay que estar seguro de que la estrategia es la adecuada y por eso te he puesto ese ejemplo de antes, que bueno, pues hubo que cambiar un poco la perspectiva, ¿no? Pero ¿cómo estamos? Pues yo creo que estamos francamente muy bien. Es decir, bueno, primero, es verdad que los científicos siempre yo creo que somos optimistas, pero en este caso tenemos muchas razones para ser optimistas, porque se ha mejorado tantísimo, se ha aprendido tanto, es decir, se invirtió muchísimo en investigación del cáncer, en todas partes del mundo, y tengo que decir que en España se han hecho contribuciones tremendamente relevantes. De hecho, hay que decir que científicos españoles fueron los que descubrieron los oncogenes, trabajando en Estados Unidos, pero lo hicieron, Y esto fue en el año 1982, y se invirtió muchísima financiación, desde luego en Estados Unidos, pero también en otras partes del mundo, en estudiar el cáncer. Y te voy a poner un ejemplo que yo creo que es paradigmático, para que un poco también pues, se vea que efectivamente estamos avanzando mucho. Yo no soy médico, no trabajo con pacientes, pero sabemos que hace no más de 25 años teníamos alrededor de un 15% o 20% de supervivencia de cáncer de mama a 5 años del diagnóstico. Hemos pasado del 15% de supervivencia al 90% de supervivencia, lo cual, claro, es un avance absolutamente extraordinario.
Y luego, por otra parte, también ha ocurrido hace bastante poco tiempo, y de hecho eso no ha tardado tanto en pasar a clínica, pues bueno, por las circunstancias de las que se trata, es unos tratamientos, ya no son tan novedosos porque se están aplicando con muchísimo éxito, que es la inmunoterapia. La inmunoterapia es un concepto muy interesante, y es que difiere de algunos de los clásicos en los que se intentaba matar las células tumorales, en que ahora lo que se intenta es reforzar nuestro sistema inmune para que se luche mejor contra el tumor. El caso es que la inmunoterapia está dando unos resultados fantásticos, no en todos los tipos de cáncer, porque hay que decir que el cáncer no es una enfermedad, son muchas más de 100 enfermedades y son diferentes entre sí. Pero hay algunos tipos de cáncer que se están beneficiando muchísimo de esta inmunoterapia. Y también la posibilidad de hacer terapias combinatorias, que es decir, pues una mezcla de distintas terapias simultáneamente o en serie en determinados pacientes. Luego, tenemos muchos motivos para ser optimistas. Si nos preguntan cuándo se va a curar el cáncer, un científico nunca va a contestar a esa pregunta, pero es que no tenemos que... O sea, el cáncer en general sería mucho decir, pero hay muchísimos tipos de tumores cuyo pronóstico ahora es muchísimo mejor del que era antes, y yo creo que eso es un motivo para alegrarnos, ¿no? Y que la ciencia funciona. Hay muchos cánceres, pero a todos los llamamos cáncer, ¿no? ¿Cuáles son esas características que los generalizan, es decir, que tienen en común los diferentes cánceres? Y obviamente me imagino que hay mucha gente buscando, ¿no?, esas características en común por si se puede atacar a una de ellas, ¿no?, para paliarlo. Sí, mira, esto lo habíamos dicho antes, pero podemos decirlo mejor. O sea, ¿en qué tienen en común? Bueno, pues lo que tienen en común es que de repente hay unas células que empiezan a dividirse de forma descontrolada. Y en general esa palabra, el descontrol, la desregulación, mecanismos básicos del funcionamiento de la célula que dejan de funcionar, ¿no? Y eso lo que hace es que sea un crecimiento no ordenado de un grupo de células, que además luego encima adquieren esa capacidad de diseminarse, ¿no? Eso es lo que tienen en común. Cuando encontrasteis esta conexión entre ese gen viajero de los embriones y esos genes que de repente se activaban cuando no tenían que activarse en los cánceres, por un lado me gustaría, es que antes me has comentado, justo antes de la entrevista estábamos hablando de, ha salido Ramón y Cajal, ¿no?, en la conversación, sí. Y me has hablado un poco de, que tuvo algo de influencia, no sé, unas investigaciones, unos libros que encontraste por ahí, si me puedes hablar un poco de eso. Y por otro lado, digamos, ¿cómo fue la presentación o la acogida de esa idea, ¿no?, de que de repente estas cosas tan separadas en el tiempo de un desarrollo humano estaban ligadas por una misma cosa? Sí, justamente. Fíjate, los biólogos del desarrollo, que llevaban tiempo estudiando pues cómo se formaban los embriones, pues lo recibieron bien y de una forma muy natural, ¿no? Porque a nivel del comportamiento de la célula es algo tremendamente parecido. Pero sin embargo, claro, en oncología pues no se entendía muy bien este concepto, y yo lo comprendo, porque además nosotros tenemos la posibilidad de ver las células moviéndose en los embriones, pero obviamente esto no pasa en los pacientes, y sobre todo pues en muestras de anatomía patológica pues son secciones de tejidos, secciones del tumor, donde no se puede ver en absoluto este tipo de procesos, ¿no?, estos movimientos, y era muy difícil identificar estas células. Entonces sí, costó tiempo que este concepto fuera aceptado. Bueno, tengo que decir que está súper aceptado y que es uno de los campos de investigación, pues yo diría, muy potentes ahora, ¿no? Pero te referías a Cajal, y esto es interesante porque yo todo este trabajo inicialmente lo hicimos en el Instituto Cajal. Yo trabajaba antes en el Instituto Cajal, ahora estoy en el Instituto de Neurociencias en Alicante, pero en aquel momento trabajaba en el Instituto Cajal, donde se conservan las preparaciones de Cajal y los dibujos de Cajal y, por supuesto, sus obras, ¿no? Entonces, Cajal, que es conocido naturalmente como pues el padre de la neurobiología o de la neurociencia moderna, es el autor de la teoría neuronal, es decir, le debemos tanto conocimiento del sistema nervioso a Cajal, que es por eso por lo que se le conoce. Pero Cajal era catedrático de anatomía patológica y además dibujaba fantásticamente y además escribió un manual de anatomía patológica súper famoso, súper bueno,
que publicó la primera edición en 1890. Bueno, pues ahí se encuentra en el capítulo que él dedicó a los carcinomas la descripción de unas células que a él le parecían raras y analizando muchas llegó a la conclusión de que a lo mejor esas células tenían capacidad de desprenderse de las células de al lado y que eso podría, y decía él así, explicar la tendencia invasora de estas. De tal manera que Cajal, en esas palabras, que claro, suenan ahora un poco raras, estaba describiendo y dibujando unas secciones de cáncer de mama, describiendo el proceso exactamente que nosotros estábamos describiendo pues, más de 100 años después, ¿no? Qué curioso. O sea, que cuando encontraste eso fue un momento eureka, en cierto modo. Para mí fue... Bueno, yo encontré eso después, ¿no? Después de lo que nosotros habíamos encontrado. Y claro, el eureka es cuando encuentras algo la primera vez, ¿no? Pero en este caso lo que sí fue un sentimiento de reafirmación magnífico, encima viniendo del maestro, ¿no? Entonces, ya. Y yo trabajando en el Instituto Cajal. Fue interesante, un momento muy importante para mí. Pero vamos, estábamos seguros de que teníamos razón, pero es que Cajal lo había visto, ¿no? A pesar de que él, por supuesto, no conocía los mecanismos, no sabía que los genes, nada de eso. Pero simplemente observando distintas muestras de pacientes, él llegó a la conclusión de que había unas células que eran diferentes, que estaban cerca del borde, que parecía que se estaban soltando y todo eso, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, estuvo bien. Hemos mirado muy para atrás en el tiempo. Ahora, mirando hacia el futuro, próximas investigaciones, temas que ahora mismo os están resultando interesantes y estáis pensando en trabajar en ellos. ¿Qué se viene, digamos, en vuestra línea? Bueno, hemos estado bastante tiempo, aparte de lo que te he contado y también del corazón y de la fibrosis, hemos seguido trabajando en cáncer y hace nada, pues escasamente 2 meses, acabamos de publicar un trabajo en el que describimos algo que a mí me ha gustado muchísimo. Porque, bueno, ha sido un trabajo colectivo del laboratorio, en fin, de mucho esfuerzo y de mucho tiempo, pero lo que hemos encontrado es que las células de un tumor, ya se sabía que eran unas diferentes de otras y todo, pero hemos encontrado 2 caminos que funcionan en la evolución de ese tumor, en la progresión de ese tumor, y uno de ellos, naturalmente, va hacia la metástasis, pero otro, también determinado por la activación de estos genes embrionarios, lo que parece que pasa es que lucha contra el tumor. Entonces tenemos como una especie de yin y yang dentro de un solo tumor, y eso es lo que estamos ahora analizando, porque es súper, súper interesante. Pero no sé si te he entendido bien, pero ¿hay un tipo de células en el tumor que luchan contra el propio tumor? Sí, eso es lo que pasa, porque activan un programa que se parece mucho al de la reparación de tejidos en el adulto, y eso engarza con nuestro trabajo que teníamos anteriormente con la fibrosis, pero antes de la fibrosis lo que ocurre es que cuando un tejido sufre un daño, lo que intenta es reparar, y a veces lo consigue, ¿no? Pero si no puede reparar, lo que hace al final es degenerar, y parte de la degeneración es la fibrosis. Pero las etapas iniciales de defensa del organismo para curarse, para curar en este caso es el daño tisular, pues es un mecanismo que parece que también se pone en marcha en el cáncer, lo cual es para nosotros tremendamente interesante. Qué curioso. Bueno, para nosotros, es decir, es interesante conceptualmente. Sí. Entonces estamos siguiendo en esa línea y estamos interpretando cómo las células del tumor ahora interaccionan con las células adyacentes, ¿no? Las células del propio paciente, ¿no? Y cómo hay un porcentaje de células que va a evolucionar en el sentido de la formación de la metástasis y otras que va a evolucionar en el sentido de la reparación tisular. Y eso dentro del mismo tumor, lo cual genera una heterogeneidad nueva, de propiedades nuevas en células tumorales, que es muy interesante también a tener en cuenta a la hora de diseñar terapias. Pero esas células que están reparando o que se enfrentan al tumor, entonces ¿son buenas o aún así son cancerígenas o cómo funciona eso? Sí, son células cancerígenas. Es que esto es, yo lo entiendo, es una cosa nueva y es súper interesante, pero lo que hacen es atraer a células cuya misión es matar a las células tumorales. Entonces eso es lo que encontramos. Y si se activaran, en un caso hipotético, si digamos todas las células del tumor fueran de este tipo de células, ¿qué pasaría? Bueno, pues el tumor no progresaría y ese es el concepto que tenemos ahora, porque entonces tenemos que estar considerando ahora esta nueva heterogeneidad, esta nueva diferencia
Y de hecho, lo que hemos hecho es genéticamente hemos bloqueado la trayectoria de la metástasis y lo que nos encontramos es que ahora las células, en lugar de entrar en esa trayectoria, entran en la otra, exactamente en la dirección en la que tú estás proponiendo. Curioso. Bueno, pues una nueva línea interesante, abre nuevos caminos, ¿no? Sí. De cara a la carrera investigadora, que tú has pasado por muchos sitios, etcétera, ¿qué te motiva a ti? ¿Qué es lo que te gusta de la ciencia? ¿Tú siempre fuiste científica, digamos, de corazón desde niña? ¿O cómo, Sí, sin ninguna duda, siempre. Sí, siempre. A mí lo que me fascina es el conocimiento. O sea, es aprender cosas nuevas. Y esto me gustaría también decirlo porque, bueno, pues la ciencia, así en abstracto, a todos nos parece muy atractiva e interesante, incluso tiene un tinte romántico así. Pero por otra parte, la ciencia, cuando se pone en el contexto de la vida real, se entiende como una profesión muy dura, una profesión muy difícil, en España más difícil todavía, que la hace a veces no muy atractiva para las nuevas generaciones, ¿no? A mí me gustaría decir que trabajar en ciencia es fantástico, porque es que es todo, cada día es diferente y te abre muchísimas posibilidades. Cuando consigues financiación para un proyecto, es un proyecto que has pensado en colaboración con tus colaboradores, ¿no? con tu laboratorio, donde tienes unas propuestas y unas hipótesis y vas avanzando en un camino que a lo mejor no te dan la razón, pero a lo mejor sí. Y si no te dan la razón, tienes la posibilidad de pensar en una nueva alternativa. Es decir, es una especie de poder realizar tus pensamientos, tus hipótesis. Es una especie de libertad intelectual que no se tiene en tantos trabajos. Y además, esto te permite estar en comunicación con muchísimos científicos en muchas partes del mundo, porque no estamos aislados en el laboratorio, estamos en constante comunicación con los científicos del mundo y podemos viajar a muchísimos lugares y tenemos amigos en muchísimos países y esto no pasa en muchas profesiones. Entonces, a mí me parece que la ciencia es una de las, bueno, para mí es la profesión más atractiva porque precisamente me ha permitido pues incluso ver cosas que nunca nadie había visto antes, ¿no? O sea, bueno, esta mañana estaba en Atapuerca, ¿no? O sea, esa emoción que tienen que sentir los arqueólogos y todos los equipos, ¿no? Con las distintas profesiones que se juntan para poder estar en un yacimiento universalmente importante como este, pues es una emoción transmitida que cuando uno encuentra algo, que normalmente son pasitos pequeños, claro que sí, pero a poder aportar un granito de arena en un proyecto de investigación relevante y en el caso de la biomedicina, poder incluso pensar que podemos ayudar para, bueno, pues para tener terapias mejores para una patología. En el caso de Atapuerca, poder entendernos mejor a nosotros mismos. Esto es que, vamos, a mí no se me ocurre nada mejor, ¿no? Entonces me parece que bueno, que tenemos que ser nosotros, quizá los científicos mejores, en transmitir estas sensaciones para los niños, para los adolescentes, para las niñas y las adolescentes. Ahora que estamos en la Semana de la Mujer en la Ciencia, el día 11 de febrero se celebró el Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Esto es muy importante y hay que transmitírselo no solo a las niñas, y a las adolescentes y a las mujeres, hay que transmitirlo a todos, porque se trata de que trabajemos todos juntos. Es decir, a los niños les interesa esto tanto como a las niñas. Estamos viendo una disminución en las vocaciones científicas, desde luego en las niñas, pero también en los niños, en los hombres y en las mujeres. También estamos viendo que desde la pandemia, pues, parece que también se están disminuyendo las vocaciones. Parece que bueno, pues la perspectiva de una carrera científica o el esfuerzo que significa trabajar en ciencia, pues no es ya tan deseable para muchas de nuestros jóvenes. A lo mejor quieren una forma de vida un poco diferente. Yo les digo que esto es también porque no conocen muy bien cómo es la vida científica, la vida de un científico. Creo que tiene tantas cosas interesantes para ofrecer que tenemos que ser nosotros mejores en transmitir esto, ¿no? Me ha quedado muy clara la pasión que tienes por esta actividad, ¿no? por el investigar, por el trabajar por esto a pesar de esas dificultades.
el motor último, vamos a decir, la causa que te mueve en última instancia, es sobre todo el participar, digamos, en esa adquisición de conocimiento? ¿O cómo describirías esa esencia de...? Sí, o sea, vamos a ver, siempre está esa pregunta, ¿qué nos hace humanos? Madre mía, pues es que esto todavía no lo podemos contestar muy bien, ¿no? Y podemos ir desde características morfológicas, características cognitivas, lo que quieras, pero una cosa que es clarísima es la curiosidad y el conocimiento de nuestro entorno y el conocimiento de nosotros mismos, ¿no? Entonces, eso es intrínseco a la especie humana, es intrínseco a nosotros, ¿no? Entonces, bueno, pues, ¿cómo no? Es decir, la pasión por el conocimiento es algo que tenemos todos, en una medida o en otra, y en una dirección o en otra, pero siempre es interesante, sí es eso, claramente. En este sentido, bueno, tú ya vas teniendo una larga carrera, tienes ya un montón, bueno, de publicaciones, de citas, de premios. Digamos que, bueno, que ya tienes muchas cosas de las que estar orgullosa y contenta, ¿no?, de haber conseguido en tu carrera profesional. ¿Cómo te gustaría ser recordada o hasta dónde te gustaría llegar en ese camino de descubrimientos científicos? Mira, ¿sabes qué pasa? Que yo creo que las personas no somos importantes. Lo que es importante es lo que podamos aportar, ¿no? Y desde luego lo que podamos dejar para las siguientes generaciones y la gente que se ha formado con nosotros, lo que pueda hacer después. Yo te tengo que decir que yo estoy muy contenta de las cosas que hemos podido hacer, que ha sido mucho esfuerzo, que ha sido mucho tiempo, muchos años, y mucha gente involucrada, porque en general los laboratorios de investigación tienen gente muy joven, gente que está haciendo máster, que está haciendo el doctorado, estancias postdoctorales, y luego avanzan en su carrera y se van a otros sitios. Entonces es mucha gente la que ha participado. Para mí lo importante es que, bueno, pues que esto siga, ¿no? Pero desde mi punto de vista yo estoy muy satisfecha con las cosas que hemos hecho. No quiere decir que no quiera hacer nada más, estoy fascinada con los nuevos proyectos que tenemos. ¿Y cómo quiero ser recordada? Pues no lo sé, o sea, es que no debe ser tan importante eso, ¿no? Pero simplemente como una científica que hizo todo lo que pudo para encontrar cosas, ¿no? Y ayudar a que se encontrasen, y si esas cosas que encontrábamos pueden servir en último término para mejorar nuestra salud, para mejorar nuestro mundo, pues mucho mejor. Pues yo creo que por aquí podemos cerrar, aunque si quieres mandar algún último mensaje, algún mensaje a las personas que nos estén escuchando, o cualquier cosa que se te haya quedado en el tintero, por favor, no te... Mira, yo creo que has sido tan fantástico en tu percepción de lo que yo estaba contando y cómo hemos seguido el hilo de la conversación, que las cosas más importantes ya las hemos dicho. Pero nada, dos mensajes. Que esto es un trabajo colectivo de mucha gente que ha pasado por mi laboratorio. Este trabajo que te he comentado un poquito en detalle de las dos trayectorias del cáncer, bueno, pues ha participado muchas personas en el laboratorio con mucho esfuerzo, pero el primer autor del trabajo se llama Jalil Haj Youssef y es una persona que nació en Siria, que se formó en Bélgica y luego ha venido a mi laboratorio y ahora está empezando su propio laboratorio dentro del Instituto de Neurociencias. Esto yo creo que bueno, para mí es un gusto, ¿no?, poder decir que esto pasa, y con eso quiero animar a que la carrera científica en España también se puede hacer. Y bueno, pues animar las vocaciones en la ciencia, naturalmente. Genial, pues muchísimas gracias, Ángela, por este rato, esta conversación. Muchas gracias a ti, ha sido un placer. Gracias por escuchar este programa. Si has llegado hasta aquí, te invitamos a compartirlo con alguien a quien le pueda interesar. Investigación Abierta es un videopodcast producido por la Unidad de Cultura Científica e Innovación de la Universidad de Burgos, con la colaboración de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Dirigido y presentado por Samuel Pérez. Grabado y editado por Fernando Muñoz y Diego González. Descubre más programas y contenidos de divulgación científica en nuestras redes sociales: YouTube, Instagram, X, Facebook y TikTok. Nos puedes encontrar en todas ellas por el nombre de UBU Investiga. Muchas gracias por tu atención y hasta la próxima.